Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar en su presencia y venir a su palabra y buscar de Él bendición, sabiduría para vida eterna, diría Pablo a Timoteo. Mis hermanos, mis hermanas, personas que se conectan, cuando se conecten, buenos días, buenas tardes. Empecemos cantando el himno 517. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Himno 517. ¿Cuál es esa gran verdad que me hace tan feliz? ¿Quién el premio me dará? ¿Y en quién me gloriaré? Su Cristo el Salvador, quien derrota a Satanás, quien consuela mi dolor, quien mitiga mi aflicción y restaura el corazón. Jesucristo el Salvador, quien la vida eterna da, quien venció la muerte ya, quien en gloria me sentó con las huestes de la luz. Jesucristo el Salvador, esa es la gran verdad que me hace tan feliz. Creo en quien murió por mí, quien también resucitó. Jesucristo el Salvador. Amén. 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 ¿Cuál es esa gran verdad de la que confiamos? Mis hermanos, mis hermanas, hagamos oración con nuestra hermana Rosy para iniciar el culto de esta tarde. Buenas tardes, hermanos, o buenos días, dependiendo de la hora en que ustedes nos vean. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu inmenso amor y misericordia que tienes hacia con nosotros. Para ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre Santo. En tus benditas manos ponemos este estudio, Señor, que sea de bendición para nuestra vida, Padre Santo, que tú hables a través de nuestro hermano, Señor, que las palabras que él diga de su boca, Señor, sean para bendición a nuestra vida y que se queden en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre Santo. Llénalo, Señor, de tu sabiduría, Señor, y en tus benditas manos nos ponemos y ponemos a cada una de las personas que nos ven a través de este medio, Señor, para que tú seas con ellos en todo momento, Padre Santo. Te damos las gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. La verdad, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa gran verdad? Y dice Pablo que se propuso no conocer otra cosa, diría ahí, ¿verdad? En 1 Corintios 2:2, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es que déjenme decirles, hermanos, hermanas, personas que nos ven, ya hemos dicho que el poder acercarnos a la lectura de su palabra lo hacemos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces,
No sé si está bien aquí de retirado, Cris, el pizarrón. ¿Aquí está bien? ¿Así? ¿Está bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, pero el viernes antepasado, ya, antes de la Semana de la Juventud, estábamos viendo quién o qué debe de guiar nuestro camino, nuestro andar, ¿verdad? Y dijimos que al final van las emociones, sigue el intelecto, sigue nuestra fe, y que al principio va la verdad, ¿verdad? La verdad. ¿Cuál verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? La verdad, mis hermanos, la verdad, estimados oyentes, tu verdad, mi verdad. Si tuviéramos nosotros un conjunto de personas de diferentes creencias, de diferentes posturas, y le pedimos a cada quien que nos diga su verdad, cada quien nos va a dar una verdad de acorde a su contexto y su propia situación, ¿verdad? Como diría aquí no en Mafalda, tu adelante no es mi adelante. Si yo me pongo aquí y me preguntan para dónde es para adelante, para allá es para adelante. Pero si estoy así y me preguntan para dónde es para adelante, para allá es para adelante. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el adelante correcto? ¿Cuál es la verdad correcta? ¿Depende del ser humano? ¿Depende del hombre? Alguien dijo alguna vez que Dios era perfecto como un diamante y que lo podías ver de distintos lados de las creencias religiosas y encontrarlo. Podemos entender que aquellos que creen en Dios, o aquellos que creemos que existe un Dios, creemos que este Dios es bueno, ¿verdad? Solamente las religiones bárbaras, ¿verdad?, que incluyen en sus creencias el sacrificio humano o la depredación humana, ¿verdad? Pues esas ya escapan pues de nuestro entendimiento. Pero si podemos entender la línea de la humanidad desde un inicio, ¿verdad? Entendemos que en la antigüedad no existía el ateísmo, ¿verdad? Y esto lo dicen los sociólogos, los filósofos, los estudiosos de las situaciones sociales. Si nos vamos muy atrás en la situación humana, la creencia en una deidad es una creencia común. Ahora, esto no significa que todos tenemos la razón. Si usted junta 50 personas de creencias religiosas diferentes, va a tener 50 opiniones diferentes de qué es la verdad. Y aquí había también otro punto: ¿qué tal si usted ni siquiera cree que existe un Dios que es revelado? Aquí la tristeza también es que en el pueblo evangélico, en el pueblo creyente, hace falta el discernimiento de su palabra. Por ejemplo, nosotros somos bautistas, cristianos bautistas, evangélicos bautistas. Somos seguidores de Cristo. ¿Dónde lo seguimos? Aquí, en su palabra, en lo que Él dejó dicho. Esta es nuestra fuente, nuestro libro de texto, nuestra fuente de fe, doctrina y práctica, ¿verdad? Diría Martín Lutero, aquí está lo que creemos. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad hay descubrimientos. Se me pasó a traerles una hojita que tiene mi hijo, ¿verdad?, donde vienen los descubrimientos científicos y donde vienen la fecha histórica y donde viene la cita bíblica donde ya se mencionaba este hecho o descubrimiento científico o invención. Entonces, resulta que yo creo por fe que Dios se reveló por medio de su palabra hoy, año 2020, que Él protegió este libro para que nosotros tuviéramos en este año 2020, donde usted esté, la certeza de poder ir a un lugar donde podamos encontrar la verdad que Él me quiere decir. Y Él mismo lo dijo, ¿verdad? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque, mire, ahorita vemos, si se fijan que Cristo dice que Él es el camino. ¿Cuándo funciona un camino?
cuando se camina por Él. Entonces, hace rato decía que la situación con las iglesias es la falta de nosotros como creyentes, o los que nos llamamos creyentes, es la falta de nuestro discernimiento sobre las Escrituras. Porque ciertamente sobre este libro se basan muchas religiones, unas parecidas, otras medias alejadas, pero hay mucha creencia alrededor del mundo, alrededor de este libro. Y luego tenemos las religiones que creen en otros dioses o profetas que no vienen aquí, ¿verdad? Y para continuar nada más con la línea de la humanidad, si pudiéramos ver así como la línea de la humanidad, miren, yo creo por fe que la situación histórica de la humanidad, como nos lo cuenta la Biblia, es la correcta. Y con todo respeto, no creo que la situación de la existencia humana en la tierra se dio por hechos fortuitos o por hechos aleatorios o por hechos de la casualidad. Si usted cree eso, bueno, se supone primero que estamos hablando con creyentes, pero a mí me gustaría que alguien que no sea creyente también viera esto, ¿verdad? Porque cuando estaba preparando este estudio, y quiero decir que algunas cosas las tomé de la exposición de Tolopino, Enrique Tolopino, de la semana, de los días de la exposición de 2018, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el hermano está hablando a pastores, a misioneros, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos hablando, a usted que esperamos que es creyente, pero también esperamos que esto llegue a alguien que no es creyente, alguien que en su corazón esté buscando, tenga ya una semilla de búsqueda por la verdad, y no la verdad que se me acomode, ¿no? Sino la verdad que venga de Dios. Entonces, miren, la sangre, nuestros tipos de sangre, dicen que se reducen a tres madres, ¿verdad?, de la humanidad. Y dicen los que saben de esto que esas tres madres pueden seguirse a un solo tipo de sangre. Si ustedes se acuerdan, en México, en el México actual, no teníamos caballos, ¿verdad? Teníamos allá en la parte antigua, los caballos esos pequeños. Pero cuando llegan los españoles, no tenemos caballos, traen los caballos los españoles junto con ellos. Y aquí un productor de vinícola, don Pedro Domecq, crea el caballo azteca. Y bueno, yo me preguntaba cuando era niño, ¿cómo? Si no hay caballos, ¿cómo hay un caballo azteca? No, mi cuñado me explicó, Armando Santa María, profe, jubilado, saludos, me explicaba que lo que hacía era que tomaba un caballo de pura sangre, una yegua de pura sangre de otro tipo, y los juntaba. Y así se iba haciendo mezclas hasta que cuando salía una nueva raza. Como ustedes saben, los animalitos, los que saben de genética y saben de todo esto, crean razas, ¿verdad? Pero de lo que ya existe. O sea, no es de la nada crean una raza, sino que está los seres, animalitos, y de ahí crean otra, ¿no? Entonces, el hombre piensa que como ha habido esto, podemos hablar de que la creación no existió, sino que existió una evolución, ¿verdad? Entonces, en el proceso de la humanidad están pasando dos cosas. La primera que está pasando es que hay gente que está creyendo en el Señor. Pero la segunda que también está pasando es que hay gente que ya no está creyendo en el Señor. Y lo curioso es que al aumentar el conocimiento científico, aumentan las nociones de la incapacidad de explicación de la vida fortuita, de la vida que partió de la nada. Fíjense, al pasar el tiempo de la humanidad, aumenta el conocimiento. Que yo también tengo mis dudas allí en cuanto al hombre antiguo, ¿verdad? Que creemos que el hombre antiguo era menos listo que nosotros, ¿no? Y que yo creo que también ahí tenemos un error. Creo que el hombre antiguo también era muy inteligente. Mis abuelitos hacían todo, hacían zapatos, hacían ropas, construían su casa, sabían leer las estrellas, sabían leer los tiempos.
eran campesinos. Y sin embargo, mi hermana tiene una aguja que hizo mi abuelita, que usted la pone al frente de otra aguja comprada hoy en 2020 y no se nota la diferencia. Entonces pienso que la capacidad, estamos un poquito ahí errados en cuanto a la capacidad del hombre antiguo, que creemos pues que no tenían conocimiento. No, sí tenían, pero este conocimiento ha ido aumentando y algún conocimiento se ha perdido. Por ejemplo, el conocimiento de la medicina prehispánica, antes de los españoles, casi se perdió por completo, y estaban muy adelantados en medicina, en astronomía, ¿verdad? Entonces, regresando, el conocimiento aumenta, pero al aumentar el conocimiento, fíjense que por un lado aumentan las situaciones que hablan sobre la creación, sobre una mano poderosa alrededor de todo, ¿verdad? Pero también aumenta la incredulidad del hombre, ¿verdad? Las ideas, la incredulidad. Quiero recordar lo que dijimos el otro día en una predicación de Enrique Flores Trisler, que dice que cuando le preguntan, en aquel programa que tenía entre bromas y veras con Jaime García Elías, que le preguntan si cree en Dios, y Enrique Flores Trisler, como ya lo hemos dicho, lo platicamos en aquel entonces, pueden buscar su biografía ahí en el internet, era astrónomo también, le dice: no hay astrónomo que sea ateo. Enrique Flores Trisler lo dijo. ¿Sí ven? Aumenta el conocimiento y aumenta la idea de que todo esto hubo un creador. Como diría Carl Sagan en aquel programa de Cosmos, donde se pone con un reloj en la mano y dice: mira, cuando vemos el reloj, sabemos que hay un relojero atrás del reloj y está un paisaje. Y dice: cuando vemos esto, pensamos que hay un relojero atrás de esto. Pero lo dice: pero hay otra idea más maravillosa, una idea más ¿cómo dice? Interesante. ¿Sí se fijan? Tiene la idea de que hay algo, pero dice: no, espérate, eso está muy simple, eso está muy sencillo de entender, me contesta muy rápido mis dudas existenciales. Prefiero no conocerlos así. Prefiero hacer complejidad, y en la complejidad, la palabra de nuestro Dios es compleja, pero ellos no quieren esa complejidad, quieren la complejidad del pensamiento, ¿no? Y en ese programa de allá de los 80 dice que no saben de dónde vino la vida, pero en una regrabación de los capítulos de Cosmos de aquel entonces, cuando los ponen en DVD, en el programa de los 80 le agregan una participación de Carl Sagan, ya más grande de edad, ya notoriamente un poco enfermo, donde dice: ahora ya sabemos de dónde vino la vida. La vida vino del espacio. ¿Sí se fijan? Aumenta el conocimiento, aumenta la complejidad del ADN, descubren que es, en términos de la Tierra y de años de la Tierra, es prácticamente imposible que el ADN humano se haya desarrollado. Por eso ahora ponen, hasta en las películas, que son los alienígenas los que vienen a crear la vida en la Tierra, ¿no? ¿Se fijan cómo aumenta el conocimiento? Pero al aumentar el conocimiento, algunos se acercan al Creador, se acercan a Dios, porque reconocen que hay algo. Pero otros, aumenta la incredulidad. Aumenta la incredulidad. Y déjenme decirles una cosa triste aquí, mis hermanos. Podríamos seguir con este tema, pero no nos alcanzaría el tema para ver otra cosa. Pero yo sí quiero ponerle esto en su corazón a aquel que no se ha acercado a Dios. Hay una necesidad del humano, ¿verdad? Cuando Dios nos crea con un propósito. Y cuando Dios nos permite vivir con un propósito. Y hay personas que se alejan totalmente, miren, porque hay otra, aquí. También los creyentes se alejan.
también el pueblo creyente, si no tiene cuidado, aumenta su conocimiento, pero no aumenta su sumisión a Dios, a Cristo. Es triste, pero la madurez del cristiano se ve por situaciones pequeñas, no se ve por su elocuencia, se ve por su vida, por su espíritu, por si ama a los hermanos o no los ama. Algo tan fácil. Acuérdense que precisamente de donde empieza ya la reforma, los países que en algún momento fueron evangélicos, fueron protestantes, hoy hay varios que casi no hay cristianos. Si se fijan, dice en su palabra que si él esperara mucho, habría fe en la tierra, encontrará fe en la tierra, dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Dice, si me esperaran no quedaría ni uno, porque tristemente el corazón del hombre que no conoce al Señor, pero también algunos que dicen o decimos conocer al Señor, nos enfriamos. Yo preguntaría, ¿dónde están todos los que antes se sentaban aquí? ¿Todos están buscando al Señor? ¿Todos siguen creyendo en el Señor? Habrá algunos que ya no estén ahorita por la contingencia, pero tampoco están allá donde viven, allá donde están, tampoco están creyendo en un Dios, sino que a ellos los envolvió la cotidianidad, los envolvió la sociedad, y lo que antes no aceptaban, lo que antes no aprobaban, ahora lo aprueban, y lo que antes creían, lo que antes cantaban, ahora ya no lo cantan y les parece algo para mentes atrasadas, o para personas que somos pobres, o para personas que tenemos poco intelecto o pocos estudios, ¿no? Hay gente que eso piensa del creyente, y sin embargo hay un montón de creyentes, ¿verdad?, que tienen alguna carrera, ¿verdad?, allá afuera en las ciencias, en las artes, y que son creyentes. Acuérdense el que defendió su fe, ¿verdad?, en el parlamento inglés o algo así. Entonces, si nos fijamos, amigos, hermanos, hermanas, hay que cuidar esa curva. O sea, hay que aumentar nuestro conocimiento, claro que sí, pero sujeto a lo que creemos. Miren, que el universo se está expandiendo. Ok, si se está expandiendo, ¿dónde estuvo? Es decir, si usted avienta una piedra al agua y se crean las ondas, estas ondas tuvieron un inicio cuando cayó la piedra. ¿Cómo le llamaron? Big Bang. Prefieren creer que la nada explotó y que todo lo que conocemos estaba en el tamaño de la cabeza de un alfiler, o que la nada simplemente explotó. Y esa es su explicación, y ahí ponen su definición de dónde inicia el universo. ¿Sí vemos? Entonces, lógicamente, cuando llegamos a los datos, a los hechos, cuando nos paramos en el cielo nocturno y vemos las maravillas de las estrellas, la organización celeste, ¿verdad?, porque cada día se descubre más sobre el espacio, sobre las estrellas. Conocemos poco del fondo marino. Entonces, podemos pararnos junto a Flores Strickler y decir, existe un Dios. O podemos pararnos junto con otros científicos y decir, no existe un Dios, todo esto se creó por el Big Bang, todo esto fue un choque de electrones y neutrones y protones, y la vida nació y evolucionó. O podemos pararnos y decir, no, esta maravilla nos hizo sola. Este funcionamiento, este orden biológico, climático, que permite la vida en la tierra, que permite la existencia de la vida, nuestros propios cuerpos, un funcionamiento extraordinario, ¿verdad? Cómo hace él mismo procesos de mejora, procesos de salud. Nuestro cuerpo, cómo se afecta con nuestras ideas, con nuestros problemas,
Cómo si una situación externa puede recaerme en una enfermedad interna. Maravilla, a mí se me hace maravilloso. Pero hay gente que dice no, todo esto se creó. Entonces, habría que poner las bases de la verdad. Y para iniciar con la verdad, nosotros diríamos que creemos que existe un Dios, que esa es nuestra verdad para nosotros. Y fíjense, cuando entramos a esa situación, se vuelve a abrir el abanico, ¿verdad? Primero se cierra el abanico de los que no hay Dios y si hay Dios. Esa opción, ¿verdad?, de no creer o sí creer. Digamos que vamos por el camino de la vida y llegamos a una bifurcación. Están dos caminos: hay Dios, no hay Dios. Claro que para mucha gente le conviene que no haya Dios, porque si yo acepto que hay un Dios, acepto que este Dios tiene alguna necesidad. Acuérdense que había hasta una teoría o había una línea del pensamiento que decía que sí existió un Dios, pero que se murió o que se fue, ¿verdad? Que se fue porque ya no está, porque así como está el mundo no entendemos y por qué deja que pasen las cosas. Entonces había también creyentes así, que decían es que sí existió un Dios porque todo esto fue creado, pero o se murió o se fue. No es que se murió ni se fue, ¿verdad? Es que no lo entendemos y a veces los creyentes no lo explicamos, no lo defendemos. Bien, entonces, en la verdad, pero ahora decimos, ok, hay un Dios, y este Dios, ¿cómo es? ¿Cuál Dios es? Miren, ustedes conocen una de las características de los líquidos. Una de las características de los líquidos es que son volubles. Es decir, algo rígido conserva su estado, no importa cómo lo movamos, ¿ah? Pero el líquido, los líquidos no, los líquidos se desparraman o se contienen en algún contenedor, valga la redundancia, ¿ah? Allí se limitan y toman su forma, ¿ah? Es voluble. Así hay creyentes, así hay pastores, así hay maestros que son volubles. Oiga, fulano dijo esto, está bien. Y mangano dijo esto, está bien. Y pergano dijo esto, está bien. Como diría el hermano, ¿verdad?, que lo invitan a una reunión y que le preguntan, oiga, aquí en este texto ¿usted qué dice? Pues yo ahí creo que Dios dice, que la Biblia dice. No, queremos que nos diga su opinión. Dice, caray, no, pues es que no importa mi opinión. Cuando llegamos a este libro, no importa mi opinión. Es lo que algunos no hemos entendido. Entonces, pero como algunos no quieren, miren, tomar una definición siempre va a crear problemas. Si usted quería desayuno y los demás querían comida, ya. ¿Por qué desayuno? ¿Por qué comida? Y luego ya, que el miércoles, no, que el viernes. Entonces, hay cosas en las que son más fáciles, hay otras cosas que son más difíciles. Entonces, otra vez, está el conocimiento o la idea de Dios. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál vamos a seguir? ¿Cuál vamos a buscar en oración? Porque esto no es de que llegue como un balde de agua, ¿verdad? Esto se busca, y se busca en dos formas. Se busca por el interés de aprender, pero también se busca por la oración de pedirle a aquel que creó todo, que dio su palabra, como diría el salmista, ¿verdad?, que alumbre nuestros pasos, que guíe nuestro camino, que su verdad la entendamos. Entonces, ¿cuál verdad? Okay, hay un Dios, muy bien, y dentro de este Dios
¿Cómo es este Dios? ¿Qué pide este Dios? Si hay ideas encontradas, no hay cielo si hay cielo, no hay infierno si hay infierno. La salvación se pierde, la salvación no se pierde. Dios dejó otros libros, hay otros testamentos, hay otros libros, el nuevo evangelio, el evangelio de María, el evangelio. ¿No se acuerdan allá cuando dice Pablo, verdad? Que si aún un ángel bajara. Y de todos modos hay gente que cree en otros evangelios. Hermano Cristian, ¿me avisas cuando falten 5, 10 minutos para la hora? Sí, porque como que no me fijé a qué horas empezamos. Sí, gracias, mi hermano. Entonces, hay hasta nuevos evangelios. Hasta History Channel y Discovery Channel hacen programas de la Biblia y no sé qué, y los evangelios encontrados. Entonces, en primera tendríamos que decir, este Dios es voluble, es como el agua, no importa en qué contenedor lo pongas, está correcto, no importa en qué ideología, filosofía, práctica, doctrina, creencia lo pongas, está correcto, ¿verdad? Esta idea de que es un Dios y que todos están correctos porque todo es amor, discúlpenme, pero no es bíblica. No es bíblica, es ecuménica y es maligna, ¿verdad? Qué feo se oyó, ¿verdad? Sí, mis hermanos, amigos, discúlpenme por favor, los que se les haga fuerte o se les haga sin importancia el nombre de Satanás, es una idea nacida en Satanás. Es una idea nacida en aquel que ha buscado desprestigiar, anular, desvalorizar, desvincular este libro con su creador y este libro con su creación. Bien, este libro une a dos partes de la historia del hombre. Une al creador y todo lo que hizo con la criatura y todo lo que recibe y hace. Se supone que tiene que hacer. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿podemos decir que Dios es como sea? Es un diamante tan perfecto que es correcto de todos los lados que lo mires. Eso me lo dijo una vez alguien. Así es Dios, una perfección tan perfecta que todos los creyentes del mundo tienen la razón. No, pues sí es perfecto. Pero ¿a usted le gusta los años que tenga? ¿A usted le gustaría que alguien dijera algo de usted que no es cierto? Lo que sea. Digamos, es nada más un ejemplo nada más de usted, de cómo se ve usted y cómo lo puede ver otra persona. Pero cómo lo puede ver otra persona porque un tercero está diciendo cosas distintas de usted. Que a usted le encanta el pozole, le encanta los tacos, y a usted no le gustan los tacos. Es algo muy simple allí, ¿no? Pero puede ser algo más complejo, claro. No sé si me ven el punto. Es decir, a nosotros mismos no nos gusta que digan cosas que no somos. Lógicamente no estoy hablando de cuando son ataques, cuando es murmuración. Estoy hablando en la simpleza de la comparación con la extraordinaria revelación. Fíjense, la simpleza de la comparación. Que usted le va a un partido político y el otro le va a otro partido político, o que usted le va a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol, y el otro equipo de fútbol, y por hacerlo enojar el otro le dice que usted le va a otro equipo, y usted dice, no, yo no le voy a ese equipo. No sé si me doy a entender la simpleza. Que usted tiene un pensamiento, una idea, y que nos gusta que se reconozca que tenemos ese pensamiento, esa idea, y que nos descontrola, nos mueve el tapete si alguien dice que tenemos una idea contraria. Entonces, ¿usted cree que Dios va a tener eso? Que Dios no va a decir, ¿sabes qué, hijo? De todo eso yo no soy.
yo tengo una idea de cómo soy. Yo tengo una definición de cómo soy, ¿verdad? Pero en esta definición, cuando entro, a veces al hombre no le gusta, y lo que hace es cambiarla, ¿verdad? Y para cambiarla tengo que poner alguna base donde yo me pueda justificar. Por eso el hermano diría: no importa lo que yo piense, ¿verdad? La verdad, vamos a ahora sí las características. Lo primero que tenemos que entender de la verdad es que la verdad no la defino yo. No es qué creo yo, qué opino yo, diría el hermano Tolopino. No es subjetiva, no depende de lo que usted cree, de lo que usted piensa. Es objetiva, existe en sí misma. La verdad yo no la pongo, yo la leo. Su palabra es la verdad. Santifícalos con tu palabra, santifícalos con tu verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vengo a ti a aprender. Es decir, la verdad, lo primero que tendríamos que ver es que la verdad existe fuera de mí, independiente de mí. Puedo parecer a la verdad, puedo acercarme a la verdad, puedo negar la verdad. Entonces la verdad ya está definida en sí misma. No necesita que yo le agregue, no necesita que yo la acomode, le ponga, le quite. No, hay un aviso de aquel que le agregue o le quite. ¿Ah? Entonces, la verdad no está definida por mi persona, no está marcada por mi persona. Lo que yo puedo hacer con la verdad es aceptarla o rechazarla. ¿Ah? Todos estos. Donde esté, para donde vaya, sea buena o mala la religión, sean buenas costumbres o malas costumbres, buenos hábitos, porque hay religiones que son, diría el hermano Rafita, hay religiones que son más disciplinadas que nosotros. Pero no importa, porque la religión no intenta religar el hombre con el hombre. La religión busca religar a Dios con su creación, busca recuperar aquella relación que se rompió, ¿verdad? Simplemente en el Edén, y simplemente porque somos hombres, mujeres, jóvenes, niños, que en ocasiones nos cegamos a nosotros mismos con un afán. Entonces, cuando yo la rechazo, ¿verdad? Yo la puedo modificar, alterar. ¿Sí? Y digo que esa es la verdad. Entonces, pero la verdad no la definimos, no se encuentra en nosotros. Y esta, fíjense bien, no se hace por voluntad del hombre. Otra vez, la verdad no la define el hombre. Miren, vámonos a 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. ¿Ah? Segunda de Pedro 1:20 y 21. Segunda de Pedro 1:20 al 21. En primera 1. Entendiendo primero esto. En el 19, para más contexto, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, para iniciar podemos ver aquí que nos habla de un desarrollo, ¿verdad? De un desarrollo, dice, en la noche, atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hay un proceso de crecimiento en el creyente. Hay un proceso de salvación que nos da el Señor. Pero cuando nos da la salvación, acuérdense ya en segunda o primera de Juan, ¿verdad? Cuando habla, os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, hijos, os escribo a vosotros, niños. Ahí vemos que hay un proceso de crecimiento en el Evangelio. Muchos creen que venimos al Señor y como una varita mágica cambia nuestra existencia. Sí cambia. Y sí cambia nuestro corazón y cambia nuestro espíritu, y lo más importante, cambia el rumbo de nuestra existencia en la eternidad. Pero piensan que esto es lo que se necesita. No, se requiere ir madurando, se requiere ir superando etapas de la vida del creyente. Por eso no es bueno poner a creyentes jóvenes, no importa su edad, no importa su capacidad intelectual, no importa su formación académica. Por eso no es bueno ponerlos en cargos muy maduros, que requieren madurez, que requieren visión espiritual, porque se confunden. Diría el hermano, no me acuerdo si es Peter Masters, que se confunden con la avaricia de Satanás, con la avaricia del diablo, que estaba ya volando alto y dijo, puedo llegar más lejos. Los tienta la ambición. Oh, yo soy esto, entonces todos los demás están abajo de mí. Se confunden los hermanos, ¿verdad? Y vuelvo a decir lo mismo, y no lo dije yo, lo hagan también decir en estos de las conferencias. No importa su formación académica, no importa su edad, no importa su lugar en la sociedad, ¿verdad? Acuérdense lo que predicó aquel hermano, ¿verdad? Que estaba, dice, no me acuerdo si fue Tijuana o Ciudad Juárez o La Paz, no me acuerdo, una de aquellas ciudades, que fue a predicar el hermano y dijo, pues en lo que es la predicación me voy a meter a la escuela dominical. Y le dijeron, no me acuerdo si el presidente municipal o el gobernador. Dice, mire, a veces nos viene a visitar el gobernador o el presidente, no me acuerdo quién era. Dice, está en la escuela, ahí está en la clase ahorita de los señores, de los adultos. Y dice que pues él fue todo curioso a sentarse en el mismo salón donde estaba el gobernador. ¿Y quién creen que estaba dando la clase? Un albañil. Dice el hermano, eso solamente pasa en la casa de Dios. En la casa de Dios se rompen las barreras de los lugares sociales. Ahí está el albañil dando la clase de la escuela dominical, y entre las sillas está el gobernador del estado. Digo que no me acuerdo si era el gobernador del estado o el presidente municipal. ¿Sí se fijan? O sea, crecer en el Señor no es lo mismo que crecer allá afuera. Si usted es un buen vendedor de lavadoras, no por eso va a ser un buen evangelista. Si usted es un buen maestro allá afuera, no por eso va a ser un buen maestro de la escuela dominical. Posiblemente se confunda, se llene de vanidad, no sé. Pero Dios es el que pone los obreros, porque acuérdense que Él dice que Él puso las partes del cuerpo. Mis hermanos, entonces, la verdad, dice Pedro 1:19, que está aquí, en la palabra más segura, y que hay proceso. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa es otra. No la tengo yo. La altero, la modifico o la controlo. No, yo no la defino. No es interpretación privada. El Señor me ha dicho a mí, solamente a mí, porque yo vi aquí. No. La interpretación privada no existe en la Biblia. Existe la interpretación general, existe, ¿verdad?, el espíritu general, ¿verdad? No es de que usted vea en un versículo una cosa que siente que es, y en ese versículo ya hizo una iglesia
hizo una doctrina. Bueno, y el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, por eso les digo que este libro es tan atacado, ¿sí? Porque luego le dicen que es de inspiración humana. No, sino que los santos hombres fue traída por voluntad humana. No, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios exhaló su palabra, Dios nos dio su palabra. ¿Para qué? Para que no nos perdiéramos en la multitud de las ideas, de las filosofías humanas. Diría, no hagas caso de filosofías humanas, dirían una parte, ¿se acuerdan? Entonces, mis hermanos, la Biblia no es por voluntad humana. Por eso podemos venir a este libro confiando en que tenemos la palabra de nuestro Dios aquí revelada. Y esto significa, volvemos a lo anterior, al estudio de hace tiempo, que Cristo lo hizo posible con su sacrificio. Entonces, siguiendo, la verdad no cambia, tampoco cambia con mis sentimientos, ¿sí? Esta verdad yo la acepto, pero esta verdad no cambia con mis sentimientos. Aquí rápidamente para terminar este punto ya. ¿Qué cambia la verdad? ¿Tus sentimientos? ¿Tus emociones? ¿Tu pensamiento? ¿Tu intelecto? Cuando venimos a la palabra ahí, ¿verdad? ¿Qué modifica la verdad? ¿La modifica? O más bien modifica y me confunde mi pensamiento un poquito. Miren, porque tenemos que entender, cuando venimos a la Biblia, dice Pedro, dice Pablo, escudriñadla, dice escudriñadla, retenerla, lo bueno. Y allá en Hechos 17, que dice que eran más nobles y que se iban a la Escritura, para ver si era cierto lo que estaban diciendo los discípulos. Entonces, el trabajo del pastor, del predicador, del maestro, ¿cuál es? ¿Decir el contexto? ¿Explicar la historia? Si fuera nada más eso, tendríamos que irnos también, ¿no? ¿Qué escritura tenía Timoteo y qué escritura tenían los discípulos ahí en Hechos? Eran los antiguos escritos, tenían a los profetas, tenían la Torá, no tenían el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le dice a Timoteo, escudriñar las escrituras, cuando dice que los creyentes iban a buscar las escrituras y tenían la razón, estaban buscando las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento. ¿Ven cómo se amarra todo? Nuestra fuente de fe, doctrina, práctica es la Biblia en general, el Nuevo Testamento en lo particular, pero explicando el Antiguo Testamento. O sea, no se desprende. Pero tampoco vamos a ponernos a guardar el sábado, ¿verdad? Es para nuestro aprendizaje, es nuestro ayo, nuestro educador. Entonces, la verdad no significa que entendamos. Claro que hay que entenderlo, claro que hay que comprenderlo, contextualizarlo, pero no se trata que nos sentemos y lo veamos como un libro histórico nada más y la labor del expositor sea describir el pasado histórico o contextual, o decir lo que yo quiero decir o lo que yo quiero enseñar. No, aquí tenemos que buscar qué es lo que Dios dijo y qué es lo que Dios quiso enseñarnos, qué es lo que Dios quiso decir. Como diría el hermano Tolopino cuando le preguntaban, pero usted qué opina, usted qué idea. No dicen, aquí no importa mi opinión, aquí importa lo que Dios quiso decir. ¿Ven por qué es tan delicado esto de la enseñanza y la predicación? Porque algunos se confunden y traen ideas de lo que ellos quieren decir, de lo que ellos quieren compartir, y hay veces que hasta defienden situaciones. Hay pastores que han usado el púlpito para atacar situaciones o para defender situaciones de ellos, ¿verdad? No, aquí mis hermanos, mis hermanas, personas que nos ven, podemos confiadamente venir y buscar al Dios de los cielos, en la confianza de que si existe un Dios, tuvo el poder de hacer todo esto, también tuvo el poder de cuidar porque no lo cuida por voluntad humana,
lo cuida por inspiración divina. En algunas palabras creo que usa la palabra, dice el hermano, exhalar, ¿verdad? Lo exhaló, ¿verdad? Como cuando le dio el aliento de vida a Adán. ¿Ah? Nos quiere dar de él. Nos quiere que nos mantengamos como ancla firme de nuestras doctrinas, de nuestra creencia. Volvemos a cantar el himno que cantamos, el 517, para despedirnos, mis hermanos. Pues nos fuimos un poquito más largo. El próximo viernes continuamos, ¿verdad? Porque la verdad es, allá afuera está cambiando diario. Y ni preguntemos de la realidad para algunas gentes. Cambia de un día hacia otro. Y simplemente no ven. Y dicen otra cosa, Decía alguien que decía una mentira era hacer una cadena y luego volver a poner otra y otra hasta que la cadena se rompe. Qué triste, qué triste. Bien, cantemos. ¿Cuál es esa gran verdad? 517. Esa gran verdad que me hace tan feliz, ¿quién el premio me dará? Y en quién me gloriaré, Jesucristo el Salvador. Quien derrota a Satanás, quien consuela mi dolor, quien mitiga mi aflicción y restaura el corazón, Jesucristo el Salvador, quien la vida eterna da, quien venció la muerte ya, quien en gloria me sentó con las huestes de la luz, Jesucristo el Salvador. Esa es la gran verdad que me hace tan feliz. Creo en quien murió por mí, quien también resucitó, Jesucristo el Salvador. Amén. 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 Hagamos oración para despedirnos. Padre y Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, cuánta misericordia para tu pueblo, para los que compraste con tu bendita sangre. Esta verdad, Señor, que has puesto en nuestros corazones y que habla del sacrificio de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, en quien podemos acercarnos a tu trono de gracia en oración, en quien podemos acercarnos a tu palabra, a tu Biblia, para conocerte, para aprender de ti, para saber de las misericordias y de las promesas que tienes para todo aquel que se acerque a tu trono de gracia. Te rogamos por aquellos que no tienen esta bendición. Te rogamos por aquellos que todavía no tienen esta gran verdad en sus corazones. Padre Señor nuestro, sé que en la recuperación de nuestro querido pastor hermano Héctor David y nuestra hermana Marta, sea con tu pueblo, con aquellos necesitados y con aquellos en enfermedad. En Cristo Jesús te damos gracias por tu bondad y misericordia y por la verdad que habita en el Evangelio y que nos permite acercarnos al trono bendito de la gracia. En Cristo Jesús, el consumador de la fe, te lo agradecemos todo y te lo rogamos todo. Amén.
Dios les bendiga.